Para este laboratorio empezaremos verificando la versión de Python, la cual es la 3.14.0. También se observa el uso de Visual Studio Code, también con su extensión de Python instalada. Además de la creación de la carpeta del laboratorio y el archivo lab.py. En este archivo se encuentra la actividad 4, el cual es el primer programa que imprime un mensaje de Hola Inteligencia Artificial. Y luego está la quinta actividad, que es un sistema basado en reglas. En este caso, si la fiebre es verdadero y la tos es verdadera, entonces se imprimirá un mensaje que dirá posible infección respiratoria. De lo contrario, imprimirá un mensaje de que no existe evidencia suficiente. Al correr este programa, vemos que no hay errores y que imprime el mensaje de la actividad 4 o la inteligencia artificial y el mensaje de la actividad 5, el cual no existe evidencia suficiente. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luis Guillermo Solidor Cueto y voy a continuar con la resolución de las actividades del laboratorio de esta semana. Tenemos primero lo que es la actividad número 6, que se basa en agregar reglas. Tenemos las tres variables que son fiebre, tos y fatiga, y en el caso de que el paciente no cuente con ningún problema, la respuesta es que no hay un diagnóstico, ya que no se presenta ningún problema por parte del paciente. En el caso que el paciente solo tenga fiebre y solo tenga tos, es será la respuesta de que tiene una posible infección respiratoria al presentar tanto fiebre como tos. En el caso que el paciente presente ambos casos, que presente fiebre, tos y fatiga, la respuesta es una alta probabilidad de influenza. Esto porque el sistema entiende que si las tres variables son verdaderas, tiene que dar como respuesta el mensaje en el cual estas tres variables son verdaderas. En el caso que solo dos variables sean verdaderas, tiene que dar esta respuesta. Y en el caso que ninguna sea verdadera, no tiene que dar este mensaje, ya que el if se basa en eso, en cuál de los casos, en cuál, o sea, se basa en que cada mensaje tiene que corresponder a cuáles son variables verdaderas o falsas dentro de las variables. Ahora pasamos a la actividad número 7, que es la lógica básica. Tenemos lo que es la variable de temperatura y en el caso que la temperatura sea mayor a un número determinado, en este caso 30, se da cierto mensaje. Será el mensaje, por ejemplo, de que si la temperatura si la temperatura es 25 y como el código se basa en que si la temperatura es mayor que 30, la temperatura es alta. En el caso contrario, si la temperatura es menor que 30, la temperatura es normal. En este caso, como la temperatura es 25, es temperatura normal. Si lo cambiamos a 28, se mantendrá el mismo mensaje de que la temperatura es normal porque 28 es menor que 30. Si lo cambiamos a 30, la temperatura se mantiene normal, ya que la regla se basa en que la temperatura tiene que ser mayor y eso excluye lo que sería 30 porque no es técnicamente mayor que 30, sería como decir el mismo número. Pero la temperatura cambia a alta cuando cambiamos el número por 31. Y pasa lo mismo al cambiarlo con 35, ya que se cumple la primera condición de que la temperatura tiene que ser mayor a cierto número para dar el mensaje de temperatura alta. Ahora pasamos a lo que es la actividad 8, que es la lógica difusa simplificada. En este caso tenemos la temperatura, que es 35, y el grado de calor, que es temperatura entre 40. La respuesta tiene que ser que el grado de calor está en 0,88, ya que se redondea el valor. Sí,
cambiamos de temperatura de 35 a 20, la respuesta es 0,5, ya que el número va variando en base a qué tan cerca está de 40. Si por ejemplo cambiamos a 39, nos dará el número más cercano, ya que sería 0,97. Y si ya directamente lo cambiamos a 40, nos dará el, el grado de calor, que es 1, ya que se está usando un número dividido entre 40. Ahora le doy pase a mi compañero que continuará explicando el resto de actividades del laboratorio. Gracias. Y bueno, en esta actividad creamos un grafo para representar una ciudad. Un grafo es simplemente una forma de mostrar lugares y las conexiones que existen entre ellos. Ahora tenemos cuatro nodos, A, B, C y D. Desde A podemos ir a B, o de A a C, y desde cualquier de estos dos podemos llegar a D. El punto de inicio es A y el destino es D. Cuando ejecutamos el programa podemos ver cómo están organizadas todas las conexiones entre los nodos y el resultado sería este. Ese es el resultado. Bueno, en el resultado muestra que A está conectado con B y C, mientras que B y C están conectados con D. Y bueno, podemos visualizar posiblemente las rutas para llegar al destino. Bueno, aquí usamos el algoritmo BFS para encontrar una ruta desde A hasta D. Lo que hace el BFS es primero los caminos más cercanos antes de seguir avanzando. Como se ve ahí, ahí empieza en A y luego revisa B y C. Y finalmente encuentra D. Cuando el destino encuentra destino, muestra el camino que sigue. A ver, vamos a jugar. Mm, Sí, a ver. Ahí está. Bueno, ahí se ve que la ruta fue encontrada y podemos ver que el programa encontró la ruta de A a B a D. También existe la ruta A, C, D, pero el BFS encontró primero la que pueda pasar por B, que fue la primera que revisó. Y bueno, nuestra siguiente actividad sería simular cómo podría funcionar un GPS de la manera más simple posible. Ahí creamos una ruta donde la universidad está conectada con el parque está con el centro y el centro con la casa. Usamos el BFS para encontrar el camino desde la universidad hasta la casa. Como solo existe una ruta posible, el algoritmo la sigue hasta llegar al destino. Vamos a ejecutar. Y se ve. Y bueno, ahí se ve el resultado. La ruta encontrada que sacó el algoritmo. El programa mostró que de paso a paso de recorrido, que desde la universidad hasta la casa, ¿no? Que desde el inicio al fin. Y bueno, estos ejemplos sería algo bien simple de lo que sería un GPS que busca una ruta para llegar a un lugar. Aunque en lugar de los GPS reales usan en realidad más mapas más grandes y complejos. Bueno, ahora continuando con lo que son las actividades del laboratorio, tenemos lo que es el mini proyecto del asistente médico inteligente. Tenemos lo que es la fiebre, tos y fatiga. En el caso que el paciente solo tenga fiebre y solo tenga tos, pero no tenga fatiga, lo que hace el sistema es informar que tiene una infección respiratoria. En el caso de que el paciente tenga fatiga y tenga fiebre, pero no tenga tos, es porque tiene una posible influenza. Y en el caso que el paciente tenga las tres condiciones, tiene una
alta probabilidad de influenza. Esto debido a que el sistema lo que hace es analizar tanto si es verdadero o falso, además de para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y asegurar que se hace de forma línea por línea, lo que hace es limitarse también las condiciones de excluir ciertas variables. Y en el caso que el paciente no tenga ninguna de las condiciones, simplemente el mensaje de que no se encontraron coincidencias o que no hay ningún problema con el paciente. Ahora pasando a lo que es el veto, se ha elegido de soporte técnico. Se cuentan con tres variables: el encendido de CPU, lo que es la pantalla del dispositivo y el internet. En el caso que no se presente problemas en ninguno de estas tres variables, lo que se hace es dar el mensaje de que el equipo funciona correctamente. En el caso que se presente un problema en el encendido del dispositivo, lo que hace el sistema es recomendar revisar la conexión a la fuente de energía o la batería. En el caso que el problema se presente únicamente en la pantalla, o sea, funciona todo el dispositivo correctamente excepto la pantalla, lo que se hace lo que hace el sistema es recomendar una revisión de lo que es la conexión del monitor, como el cable, por ejemplo, el cable HDMI o que esté correctamente conectado, o también la tarjeta de video. En el caso que el problema se presenta en lo que es el internet, o sea, funciona correctamente el dispositivo, pero no está conectado a internet, lo que hace el sistema es recomendar opciones como el reiniciar el módem, el uso de conexión Ethernet, el uso de conexión mediante Ethernet o contactar al proveedor de Internet. En el caso que el problema se presente tanto en el encendido del CPU y el encendido de la pantalla, es- lo que hace el sistema es informar que hay un posible daño en la placa madre y se recomienda enviar el dispositivo o el equipo a lo que es el servicio técnico. Y como mostré al inicio, si no se presenta ningún problema con el dispositivo, eh, se envía el mensaje de que el equipo funciona correctamente. Esto se logra gracias a que cada condición representa un posible problema que puede llegar a tener el dispositivo, además de excluir lo que serían las demás variables en cada uno de los casos, ya que cada mensaje corresponde a un problema específico del dispositivo. Gracias.